bueno, mañana sábado se lee un poquito más, aunque en la parroquia no hay misa de sábado. Hemos terminado de leer el discurso escatológico de Jesús y termina con esta parábola de la higuera, ¿no? De que pues nosotros sabemos darnos cuenta cuando está a punto pues una planta de dar su fruto, porque nos vamos fijando, ¿no? Y conociendo la planta, pues aunque todavía no se vea el fruto, pero dices, bueno, ya falta menos, ¿no? Porque ya conoces la planta, ¿no? Entonces, el Señor con esta parábola lo que nos quiere decir es que con las pistas que nos ha dado en el discurso escatológico que hemos ido leyendo durante toda la semana, lo hace para que tengamos discernimiento y sepamos ver los signos de los tiempos, ¿no? Y sepamos de esa manera discernir qué hay que hacer, ¿no? Con las pistas que Él nos ha dado, ¿no? El Señor ha ido diciendo durante toda la semana, nos ha ido hablando en el Evangelio de la destrucción de Jerusalén, expresamente, ¿no? Explícitamente nos ha dicho, ¿no? Cómo iba a caer la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y cómo pues esto era preludio del reino de Dios. Esto los primeros cristianos lo interpretaron como que cuando cayera Jerusalén iba a ser el fin del mundo, ¿no? Y por eso cuando Jerusalén cayó y no fue el fin del mundo, por eso el apóstol San Juan escribió el Apocalipsis, como para ayudar a los cristianos a entenderlo mejor, ¿no? Y hemos estado leyendo durante toda la semana, primera lectura Apocalipsis, Evangelio, el discurso escatológico de Jesús. Y el apóstol San Juan entiende que la caída de Jerusalén, que sucedió en el año 70, es imagen de lo mismo que ocurrirá, que les ha pasado a los judíos, de que rechazan, son el pueblo elegido, rechazan al Mesías y por eso su ciudad es destruida. Lo mismo ocurrirá con los gentiles. Está el tiempo de los judíos y el tiempo de los gentiles, nosotros, ¿no? Que también somos el nuevo pueblo elegido, que también rechazamos al Mesías y que también nuestra ciudad, entre comillas, ¿no? Será destruida, ¿no? Y el Señor, ¿para qué nos dice esto? Pues para que discernamos, para que tengamos discernimiento. Para los judíos era impensable que Jerusalén fuera a ser destruida, es la ciudad santa. ¿Cómo va a ser destruida si somos el pueblo elegido? Seremos pecadores, pero Dios nos protege, ¿no? Bueno, pues algo parecido, no, el templo de Jerusalén es de lo que más orgullosos estaban los judíos, era del templo de Jerusalén, ¿no? Bueno, pues esto nos ocurre ahora a nosotros, ¿no? A nosotros, la civilización cristiana, ¿no? Que es como un cadáver porque ya ha renunciado a Cristo. Y es de qué está orgullosa nuestra generación. No es de un edificio de piedra, ¿no? No estamos orgullosos de un edificio de piedra, ¿no? Sino estamos orgullosos de nuestra cultura, ¿no? De la civilización occidental que queremos exportar a todo el mundo, ¿no? De la democracia, la libertad, la tolerancia, ¿no? Los valores humanos, ¿no? Y nos parece lo máximo. Y el Señor dice, eso caerá. Eso será pisoteado por los gentiles. Eso no quedará piedra sobre piedra, ¿vale? ¿Y por qué nos lo dice? Para que tengamos discernimiento. Los primeros cristianos estaban muy tentados de ser cristianos y a la vez ir al templo. De ser cristianos y a la vez mantener las prácticas judías. Y Jesús les dijo, tranquilos, que no va a quedar piedra sobre piedra, no hace falta que vayáis al templo, ¿vale? Esto es algo nuevo, ¿no? Y los cristianos de hoy estamos tentados a ser cristianos y a la vez participar de los valores espirituales de Occidente que son una caricatura de los valores cristianos. Y el Señor lo que nos dice es, salid de ahí, salid de la ciudad, porque no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? No va a quedar piedra sobre piedra. Y en el caso de los primeros cristianos era salir de una ciudad física, ¿no? Porque iba a ser sitiada por los romanos y al final fue sitiada y derrotada. Y en nuestro caso es salir de una ciudad espiritual, de un modo de pensar y de una tentación de hacer una falsa mezcla, ¿no? Del cristianismo con la ideología de nuestro tiempo. Igual que los primeros cristianos tenían la tentación de hacer una mezcla de la fe cristiana y el judaísmo. Y el Señor les dijo, salid de ahí, ¿no? Y el Señor nos dice ahora, salid de ahí. Y el Señor nos dice, si cuando veis la higuera echar los brotes, sabéis que está a punto de dar el fruto, fijaos, mirad lo que ocurre. ¿No os dais cuenta que está a punto de caer la ciudad? ¿No os dais cuenta que estos falsos valores están a punto de caer? ¿No os dais cuenta, no? Y el Señor quiere que tengamos discernimiento para que nos sintamos muy libres, ¿no? De las ideologías de nuestra época. Que no seamos acomplejados. Que a veces los cristianos vamos como con complejo, como pidiendo perdón, como queriendo hacer aquí una mezcla del Evangelio y las ideologías de nuestra época. Y quiere que no tengamos complejo y nos dice tranquilamente, oye, salid de ahí, ¿no? Que eso
va a caer, ¿no? Y no hagamos síntesis entre el Evangelio y otra cosa, porque lo que nos salva es solo Cristo, solo el Evangelio. Y estamos en esta semana de Cristo Rey preparándonos, ¿no?, para que en nuestro corazón el Rey sea Cristo, ¿no?, y con el deseo de que Cristo reine en el mundo, ¿no?, con la esperanza de que el Señor quiere reinar en el mundo y con la esperanza de que aunque se derrumben muchas cosas, al final lo que va a permanecer es Cristo. Y el Señor permite que muchas cosas se derrumben precisamente para que no hagamos falsas síntesis, ¿no?, falsas mezclas entre Dios y otras cosas, ¿no?, porque el único Salvador es el Señor. No es Jesús y el Templo de Jerusalén. No es Jesús y la democracia occidental. No es Jesús y la tolerancia de nuestra época. Es Jesús. Y si hacemos falsa síntesis, Dios dirá, bueno, pues que se derrumbe el templo, pues que se derrumbe la democracia occidental, que se derrumbe el espíritu de la tolerancia occidental, ¿no? Porque eso no es lo que nos salva, ¿no? Y los primeros cristianos pues vieron en el fondo con alivio que caía el templo, con alivio, ¿no? Y los cristianos del futuro verán con alivio que caen estas falsas ideologías, ¿no? Pues ojalá que nosotros sepamos ver los signos de los tiempos, ¿no?, y sepamos darnos cuenta de la debilidad, ¿no?, de las ideologías de este mundo que parecen tan grandes, pero que van a caer, ¿no?, y pongamos toda nuestra esperanza en Cristo, que es el único Salvador de la sociedad y el único Salvador de nuestra vida, ¿no?, el único que nos va a salvar a cada uno de nosotros. Y Él es el que va a hacer también que nosotros, nuestras familias, en cuanto nos ponemos bajo su soberanía, bajo su cuidado, bajo su gracia, bajo su ley, pues Él nos salvará, ¿no?, de la catástrofe espiritual que nos toque vivir, que igual nos toca vivir la catástrofe definitiva o no, porque eso no lo sabemos. Sobre los tiempos no tenemos ni idea, ¿no? Pero si nos ponemos bajo la soberanía de Cristo, Él nos protegerá, ¿no?, y Él nos guardará pues de las situaciones difíciles que nos tocará vivir en nuestro tiempo. Pues le pedimos al Señor tener este discernimiento que nos ayuda a que Él sea cada vez más nuestro único Rey, nuestro único Señor.